Bueno, pero hoy hay, además de todo esto, una información muy interesante que queremos compartir con amplitud con usted, como es la visita a Estados Unidos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su segunda salida al extranjero y en esta ocasión para participar en la inauguración de sesiones del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Consejo de Seguridad que a partir de hoy queda presidido por México. Pero mire, la información a detalle, el enfoque y los puntos interesantes de estas noticias las tiene mi compañera Adriana Buentello, a quien saludo como siempre con mucho gusto. Buenas tardes, Adriana. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes a todos los que ya nos están viendo. Efectivamente, Julio, una participación del presidente López Obrador muy interesante. Hay muchos puntos que vamos a comentar a continuación. Comentar por un lado, Julio, que el presidente llegó a esta reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, acompañado de Marcelo Ebrard, del canciller Marcelo Ebrard, del jefe de la ayudantía Daniel Assaf, así también como el representante de México ante la ONU, José Ramón de la Fuente. Fíjate, Julio, lo interesante también que ya les daré a conocer en unos momentos con más amplitud, en unos momentos, es que además, de acuerdo con la agencia Reuters, luego de este discurso y de esta reunión, Julio, pues parece que se asoma una reunión presencial ya con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Primero les comento un poquito lo que sucedió en este discurso que dio el presidente el día de hoy. Llamó, por un lado, a despertar a la ONU de su letargo. Propuso un plan mundial de fraternidad y bienestar. Inició, Julio, dando una frase bastante contundente en la que señala que no viene o no llegó a hablar de seguridad como sinónimo de poderío militar ni como argumento para el empleo de la fuerza contra nadie. También destaca en este discurso que dio el presidente hoy, pues que una vida libre de temores y miserias es lo que pues se busca, y resaltó que la corrupción es el principal obstáculo, así como también el neoliberalismo que socializa pérdidas y privatiza las ganancias. También una crítica muy fuerte, Julio, que hace el presidente. Dijo que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, dijo que pues no se ha hecho realmente algo sustancial en beneficio de los pobres, que nunca es tarde además también para hacer justicia. Dice el presidente en este discurso, estamos en decadencia porque nunca antes en la historia del mundo se había acumulado tanta riqueza en tan pocas manos mediante el influyentismo y a costa del sufrimiento de otras personas, privatizando, señala el presidente en este discurso, lo que es de todos o lo que no debe tener dueño, adulterando las leyes para legalizar lo inmoral, desvirtuando valores sociales para hacerlo que lo abominable parezca negocio aceptable. Y, Julio, uno de los ejemplos que puso el presidente López Obrador frente a miembros de este consejo en la ONU, que el mecanismo COVAX, instaurado por esta organización, frases de presidente, dijo, fue un doloroso y rotundo fracaso, mientras las farmacéuticas privadas han vendido el 94% de las vacunas contra COVID-19. Dice, el mecanismo COVAX, creado por la ONU, apenas ha distribuido el 6%. Si te parece, Julio, escuchamos brevemente al presidente y regresamos. Sí. Lo sucedido con la distribución de la vacuna contra el COVID-19. Mientras las farmacéuticas privadas han vendido el 94% de las vacunas, el mecanismo COVAX, creado por la ONU para países pobres, apenas ha distribuido el 6%. Un doloroso y rotundo fracaso. Pues, ¿cómo ves, Julio? Este es uno de los momentos principales de una crítica muy fuerte del presidente contra particularmente este mecanismo COVAX. ¿Cómo ves esta
esta participación, Julio? Mira, pues la verdad es que el presidente de la República ha tenido un día bastante productivo en materia de difusión de sus ideas y de presencia política en una tribuna con resonancia mundial como es la sesión de apertura del Consejo de Seguridad Nacional de las Naciones Unidas. Me parece que lo ha hecho con mucho aplomo, me parece que con dominio de escena, es decir, ha estado, vi los segmentos relevantes de su participación y me parece que lo hizo bastante bien. Tuvo el apoyo de mucha gente que desde anoche estuvo, le llevaron las mañanitas, corearon, le apoyaron, le saludaron. Una presencia muy peculiar con mucho apoyo de paisanos en Estados Unidos y en esta sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, acompañado, como bien lo has dicho, por el canciller Marcelo Ebrard y por el representante de México ante las Naciones Unidas, el doctor de la Fuente, pues se ha producido, me parece a mí que es, por una parte, la continuidad natural de las críticas que el presidente ha hecho a este sistema injusto de distribución de vacunas que ha privilegiado a las naciones más desarrolladas y con mayor capacidad económica, que han llegado incluso a la circunstancia de contar con reservas excesivas de vacunas que incluso se les han comenzado a volver caducas, a echar a perder debido a que acumularon más vacunas de las que realmente necesitaban, mientras buena parte del mundo estaba urgido y peleando por conseguir el tipo de vacuna que hubiera al precio que fuera. Lo que hace el presidente de la República en materia de vacunas creo que es señalar, poner el dedo en la llaga mundial, porque eso es algo que efectivamente ha sucedido y qué bueno que el presidente de México lo diga ahí. Y lo otro, ya veremos el resto de las propuestas, sobre todo la relacionada con este Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar, del que seguramente nos darás cuenta enseguida, Adriana. Julio, pues fíjate que hay un tema aquí interesante porque lo que propone el enfoque evidentemente del presidente López Obrador en ese discurso, pues es el origen de la pobreza y además de que hay un tema interesante en cuanto a que el discurso, pues el que maneja el presidente es pues el cotidiano, el que hemos escuchado en las conferencias mañaneras. El presidente destaca que la generosidad, por ejemplo, está siendo desplazada por el egoísmo y la ambición privada, y también dijo que si pues no somos capaces de revertirlo con acciones concretas, no podemos resolver ninguno de los problemas que aquejan en el mundo. Y en este caso, por ejemplo, hablando de la migración, el presidente dijo que las acciones coercitivas pues no son fundamentales para solucionar este fenómeno migratorio, sino las que incorporan a todas las personas, destaca el presidente, en tema del trabajo, el estudio, la salud, el bienestar en los lugares en donde nacieron, porque lo que hemos visto también, Julio, en estos discursos también xenofóbicos de muchas personas, sobre todo gente pues que directamente ha estado afectada en esas zonas, ¿no? En Chiapas, por ejemplo, en la zona fronteriza del sur, pues obviamente piden que se queden esas personas en sus lugares de origen y el presidente pone énfasis en esto de que pues lo que hay que hacer en estos lugares pues es fomentar el estudio, el trabajo, el bienestar, ¿no? En estos lugares en donde nacieron y donde residen para que pues no se vean obligados a abandonar sus pueblos y que si lo van a hacer que sea porque quieren, ¿no? Y que sea una cuestión opcional y que no sea no se vean forzadas estas personas como lo hemos visto por una violencia exacerbada y por una pobreza y miseria que pues los aqueja en sus lugares de origen. Así que hay unos puntos interesantes, Julio, Sí. que destaca el presidente como parte de una propuesta que no sé cómo lo veas tú, pero quizá pueda ser una especie de ampliación como propuesta de sus propios programas aquí en nuestro país. Entonces, el presidente menciona que, bueno, la propuesta de México para establecer el Estado Mundial de Fraternidad y Bienestar se puede financiar con fondos procedentes de menos tres fuentes. Esto es lo que considera el presidente como propuesta para recaudar estos fondos. El cobro de una contribución voluntaria anual
del 4% de sus fortunas a las 1,000 personas más ricas del planeta. Una aportación similar por parte de las 1,000 corporaciones privadas más importantes por su valor en el mercado mundial y una cooperación del 0.2% del Producto Interno Bruto de cada uno de los países integrantes del grupo de los 20. Entonces, Julio, pues estaría proponiendo el presidente de alguna manera el destino de recursos pues a la gente más pobre a través de estas tres fuentes. No sé cómo veas tú esta propuesta, porque además de hacer ciertas críticas pues fuertes a este organismo, pues también llegó con esta propuesta. Pues mira, Adriana, a mí me parece que el presidente López Obrador ha elevado al nivel de Naciones Unidas y en general como una propuesta al mundo sus políticas que ha practicado en México. Es decir, lo que está haciendo es tratar de cambiar la dinámica de enfoque y de propuestas hacia los problemas graves del mundo a partir no del militarismo, no de un economicismo tradicional, sino de buscar que haya en este caso las contribuciones de las 1,000 personas más ricas del mundo, de las 1,000 corporaciones con mayores ingresos en el mundo y de una aportación del 0.2% del Producto Interno Bruto de los países desarrollados para poder tener un fondo común que impulse el apoyo para el bienestar, es decir, es la misma idea que ha practicado en México y que ahora la propone a nivel mundial, señalando inclusive la necesidad de apoyar a sembradores y apoyar a jóvenes necesitados de incursionar en el mercado laboral. En el fondo es la propuesta de la política de bienestar que ha practicado el presidente López Obrador en México, la propone, la escala, la eleva a nivel mundial. Claro, habrá que ver, aquí en México él está disponiendo del erario, es decir, del dinero público concentrado por el pago de impuestos de los ciudadanos y de las corporaciones, y acá se está planteando pues una medida voluntaria, discrecional, que igual atienden o no atienden estas personas ricas o estas corporaciones muy ricas, igual lo atienden o no, pero ahí está esa propuesta y creo que aun cuando el escenario del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas suele decantarse más por las discusiones geopolíticas, las amenazas armadas, los conflictos regionales, bueno, pues aquí está la voz del presidente de México que plantea un esquema distinto. Obviamente será polémico y obviamente habrá que verse si los convocados a cooperar deciden cooperar o no, que ya esa es otra historia, Adriana. Así es, Julio. Y fíjate que, pues, otro de los temas que llamó mucho la atención es cómo recibieron al presidente López Obrador. Evidentemente, por temas de derechos de autor, no pudimos pasar todos los videos porque hay muchos reporteros, muchos medios de comunicación que están obviamente difundiendo su material en las redes sociales, pero Presidencia mandó este video. Si lo podemos poner, yo creo que sí lo podemos poner, Andrés, 2 veces porque está muy pequeño, pero para que vean la cantidad de personas, está un poco a lo lejos, pero se alcanza a percibir pues los gritos y el apoyo al presidente. A ver si lo podemos poner, Andrés. Pues, ¿cómo ves, Julio? Sí se escucha, pues, los gritos, todo el apoyo, el vitoreo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahora, Andrés, si podemos poner esta imagen, porque esta imagen la acaba de subir a su Instagram, en la cuenta del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, en una pose triunfante después de este discurso. Pues, no sé si la tenga ya por ahí lista. Fíjate que me llama mucho la atención, Julio, la posición, la foto que sube el presidente. Y pues efectivamente hay muchísimos videos, muchísimo apoyo que se ve que ha recibido en esta visita pues de los mexicanos que residen allá en Nueva York, Julio. Sí, es muy interesante. Como tú dices, por derechos de autor no hemos podido compartir otros videos que están en las redes sociales y en las cuales se ven pues los centenares de personas, de mexicanos que acudieron a dar ahí una
recepción especial, cálida, fraterna al presidente de México. Y leía incluso, Adriana, en la cuenta de Leticia Calderón, especialista en asuntos internacionales, que ha estado con nosotros en algunas ocasiones, dice que ella lleva años viendo este tipo de, pues las relaciones, las visitas de los funcionarios mexicanos a México, a Estados Unidos, perdón, y que no había visto nada de este corte, lo cual pues sí, efectivamente se mantiene esa esperanza en muchos residentes mexicanos en Estados Unidos, sean con documentación o sin ella, mucho la esperanza de que pues en México haya cambios, y hoy apoyando pues este proyecto que incluye, Adriana, para agregar puntos a la polémica, pues la frase de fraternidad que el propio presidente ha utilizado en algunos de los gritos de independencia, y que bien o mal pues refieren o llevan un poco a esa frase que suele ser incluida en denominaciones de grupos masónicos, en particular la Gran Confraternidad Universal. Y bueno, pues ahí está todo eso para la discusión en el fondo de lo que está sucediendo en este viaje del presidente de México a Estados Unidos, Adriana. Julio, y justo lo que les comentaba al inicio, algo que da a conocer la agencia Reuters y que es muy importante justamente en estos momentos. Evidentemente son fuentes, no está todavía confirmada esta información, es una nota que trae Reuters, donde dan a conocer que el presidente de Estados Unidos, Julio, Joe Biden, planea organizar una reunión en persona, lo cual, de acuerdo con esta información, sería la primera de este tipo en más de 5 años, o sea, con líderes de México y Canadá. Esto son fuentes cercanas o familiarizadas con este tema, de acuerdo con la agencia Reuters, y dan como fecha aproximada la semana del 15 de noviembre en Washington. Y también comentan que, bueno, fuentes radicadas en Ottawa y la Ciudad de México solicitaron el anonimato porque los planes aún no son públicos, pero traen esta nota de la agencia Reuters, trae varias fuentes, así que es probable que en los próximos días, Julio, se dé esta confirmación de esta reunión. Y pues también hay que recordar, independientemente de esta nota, de esta discurso que dio hoy el presidente López Obrador en la Organización de las Naciones Unidas, que también está el tema pendiente de la reforma energética, que, como ya has dado también cuenta anteriormente, Julio, pues ha causado reacciones en diferentes sectores en Estados Unidos. Así que pues vamos a mantenernos al tanto sobre esta información. Y pues, si te parece, vamos ya a entrar en unos momentitos más, ya en esta entrevista con la periodista independiente Paula Mónaco Felipe, y pues también con el abogado de la Defensoría Pública, Julio. Bien, yo nada más cierro esta parte, Adriana, preguntándome y preguntando a la audiencia si acaso este segundo trienio, el final del presidente López Obrador, va a ser el de una presencia mayor y más contundente en el plano, en los foros internacionales. Lo que está haciendo hoy puede abrir el camino para una serie de acciones en el plano internacional. Ya lo iremos viendo, Adriana, y avancemos con nuestro programa.